Listo, muy bien. Continuando, vamos a hablar algo sobre metástasis pulmonares, como mantener la relación de los tumores. Generalmente cuando nos referimos al tumor metastásico pulmonar, nos referimos ya no a la masa primaria a nivel pulmonar, sino nos referimos a otras masas de tumoraciones extrapulmonares, sean terminales de pilares, sean hígado, sea óseo, pero que una vez que crecen, hacen su diseminación por vía linfática, hepática y llegan al pulmón, ¿no? Y al final lo que nosotros vemos siempre es un paciente que en la radiografía vemos como si fueran balas de cañón, ¿no? Pues son las espinas que aparecen por todos lados, que son las imágenes de la diseminación que se ha tenido a nivel de pulmonar. ¿Cómo pueden llegar al pulmón? Uno podría ser la hematógena, que es la más común. Puede ser también por vía linfática, a través del espacio pleural por comunicación directamente al pulmón. Por vía aérea, a veces tenemos tumores a nivel laringio y caen al pulmón las células y bueno, se diseminan, porque tienen mala suerte, tienen mala suerte, sigue su curso natural. O por invasión directa. A veces tenemos cánceres que no necesariamente son de esófago, de parte mediastinal y que por continuidad también te pueden afectar. Y haces sus metástasis localizadas. Entonces, cualquiera de ellas, hay algunos tumores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Dice, tumores con drenaje venoso directo a pulmón. Hay unos que siguen la vía porta, el hígado, se filtra y luego va para arriba, ¿no? Otros se van directo. Y quienes van directamente a la cava, ¿no? Y estos tumores son los que vienen de la parte de cabeza-cuello, tiroides, glándulas adrenales, los mismos riñones, testículos, melanoma maligno y osteoporosis. Y esto es importante, ¿no? Porque tuve una mala suerte, tenemos un familiar que viene por tos crónica. Primero se quejaba del dolor lumbar, y que fue al quiropráctico y le hicieron estiramiento. Después se quejó de que estaba tosiendo y de un momento a otro botó registro de sangre. No, hay que seguir con su placa. Le vieron su placa y sus placas serían imágenes diseminadas y le habían dicho que hay que hacer una broncoescopía. Como querían hacer la broncoescopía, vino a consultar conmigo a ver qué opina. Entonces, yo veo la placa y la verdad que no vi una placa de infiltrado, vean nódulos. Yo pues tengo una nódulo. Y el placa anterior sí me dice, en un mes también he tomado una placa, porque a veces no le toman placas, como si el tratamiento fuera a tomar placa. Y tenía otra placa donde también se veían los nódulos. Se le pidió una tomografía de tórax para determinar si eran nódulos, porque si eran nódulos pequeños en los dos pulmones, eso no es primario del pulmón. Entonces se le hizo una tomografía, ¿sí pasa? Se le hizo una tomografía con contraste y evidenció que sí tenía como 10 nódulos en cada pulmón, pequeños, pero incidentalmente en el corte se veía que tenía una tumoración renal, un tumor de casi 5 centímetros sobre el riñón. Este era un nefroblastoma. Entonces, hay tumores, por eso le pongo, justo riñón hace eso, que directamente donde crece, se lanza al pulmón. Va vía cava y directamente suelta al pulmón. Entonces hay que tomar en cuenta este grupo de enfermedades. Es raro que el pulmón sea el único sitio de extensión de metástasis. Dice, el pulmón es el único sitio de extensión de metástasis solo en 20% de los casos. En la mayoría de veces, cuando ya tienes metástasis en pulmón, ya tienes metástasis en otros órganos. Si consideramos todas las metástasis que le gustan hacer a los cánceres, el pulmón ocupa el segundo lugar, ya que es el 30% de los casos de metástasis llegan a él, ¿no? Que lo consideramos en frecuencia. Pero esta proporción aumenta cuando los tumores son germinales, o como había comentado ahorita, el nefroblastoma. Llega a suponer casi el 90%, también en los neutromas óseos y en parte blanca. O sea, hay tumores que son conocidos por ser altamente metastáticos. Y esto es importante tomarlos en cuenta, porque cuando son esos tipos de tumores, hay que actuar rápidamente, ¿no? El tumor germinal, generalmente estamos hablando de los tumores a nivel testicular, que generalmente son los colecarcinomas.
una variante. Yo he tenido oportunidad de ver un joven que vino un día a la consulta porque le falta un poquito el aire, tenía unos 25 años, le faltaba el aire y venía por un pequeño derrame en el lado derecho. Yo le digo, hay que hacerle la toracoscopia, ya doctor, le di las órdenes todo y se perdió. Vino al mes y me dijo, doctor, ahora le puedo hacer mi toracoscopia y se está ahogando. Y ya no, le digo, hay que ver una placa para ver cómo está tu derrame. Le tomaron su placa y su placa, el derrame había subido un poquito más, ya no tenía, digamos, 5 centímetros más arriba había subido. Pero eso no le causaba falta de aire. Lo que le faltaba falta de aire es que habían crecido 4 tumoraciones de 5 centímetros en diámetro en cada pulmón. Enorme masa había subido. Yo dije, me he equivocado, hay que ver la placa anterior. Revisé la placa anterior y no tenía nada. Se le preguntó si tenía otra molestia, otro tipo, y tenía un crecimiento testicular. Era un tumor testicular que ha hecho metástasis al pulmón. Crecen rápidamente, encuentran un lugar donde hay sangre, cualquier cantidad, y crecen como una planta rapidita. Es de mal pronóstico, ¿no? Pero son muy sensibles a la quimioterapia, pero estériles. Lo que pasa es que el pulmón es un lecho vascular rico. Entonces significa que sirve como un filtro inicial y muchas de las células tumorales son filtradas a este nivel, lo que condiciona que puedan quedarse atrapadas en el pulmón. Y es por eso que crean un montón de nódulos. Esto explica la eliminación pulmonar de los tumores como el cabeza y cuello, el riñón, los que van directamente al pulmón. Pero hay otros tumores que utilizan la vía linfática para llegar. Aunque la vía linfática es mucho menos frecuente, las células van a ser negativas por vía retrógrada a través de los ganglios ciliares y de ya todo lo bueno. Es menos frecuente, generalmente menos frecuente en el tipo de linfática son las centineliales, la bronquial o de ganglios malignos. La mayoría son de tipo ganglios. Las metástasis pueden ser parenquimales, las que llegan directamente por vía hematógena y crecen dentro del parénquima pulmonar. Pero también, cuando es por vía linfática, hacen lo que dice una linfangitis carcinomatosa. Es como si fuera un patrón intersticial en bases de los pacientes que están haciendo la eliminación de la enfermedad. Cuando ya hay afectación de la mediastínica, no se puede considerar como tal la afectación mediastínica pulmonar. Hay que tener cuidado que cuando se toca está el mediastino, o sea, es que básicamente por definición del cuerpo. Una cosa es que tengas metástasis en el pulmón y otra cosa que tenga metástasis mediastino. El mediastino hay que tratarlo de manera separada, porque por eliminación puede llegar a hipotensión, ¿no? Hay las metástasis vasculares, como he dicho, las que más bien por vía cava. No solo hacen metástasis, sino también algunos pacientes pueden generar trombos a nivel de vasos sanguíneos de tipo tumoral. O sea, cualquiera de las vías principales, que sea metástasa o linfática, la mayoría son asintomáticas. Esto es importante. Como son lesiones diseminadas pequeñas, cuando dan ya sintomatología, es cuando ya la lesión está totalmente comprometida, ¿no? Y a veces el médico no ve eso. El día sábado que estuve en consulta, me verían médicos famosos en la televisión que querían que vean a su paciente para hacer una broncoscopía para descartar infección. Yo agarré y dije, ¿sí? A ver, primero, yo puedo hacer la broncoscopía, pero primero mándenme la historia del paciente y vean a los pacientes. Pero fui a ver, el paciente vino conmigo, y la señora ni bien entra en la consulta, entra con la justa va 2 pasos. Ya le faltaba el aire terriblemente. Uno la ve y se nota la circulación colateral acá. La vena estaba gruesa por acá. Circulación colateral, la baja de peso 10 kilos. ¿Y qué más tiene? Todo. Ahora me falta el aire. Saturaba menos de 92. No me va a aguantar ninguna broncoscopía ni procedimiento. ¿Tiene su tomografía? ¿Su placa? Sí, doctor, tengo mi tomografía que me ha pedido el doctor. Ya. La veo y la verdad que no había, en el primer hecho tenía una masa que había el 50% de pulmón y todo lo demás sembrado,
Y el pulmón izquierdo creo que no había pulmón donde esté respirando, porque todo era metástasis. Había hecho una metástasis lateral, indudable. Y según la señora, duraba sobre el día que ya no tenía ninguna molestia hasta hace un mes que comenzaba a tener tos. Y una condición económica buena. Pero hace un mes, antes nunca tuvo nada. Lo más probable es que se trate de una adenocarcinoma. Son tumores que pueden crecer enormes, son agudas, sin fastidiar, hasta que ya comenzó. Bien pagado, bien, hacemos medicina, hacemos porque si no vamos a aprender. Pero la mayoría de los algunos tienen dimensión linfática, tienen dimensión linfática, ¿qué va a pasar? Si va por los linfáticos, llega al intersticio. Y si llega al intersticio, lo que vas a tener es disnea severa y tos seca. Entonces yo tengo que imaginar incluso, por eso tu paciente, señor, no le tiene tos, sí, pero tiene tos. Ay, ya comienza. Me falta ya, entonces este hecho una infección. Si no ves masas, puede ser que sea linfatítica, que es intersticial. Pero si es una lesión endotraqueal o endobronquial, es obvio que la manifestación principal va a ser tos, después va a ser disnea, de acuerdo al grado de compromiso de la extensión de la lesión. Ya la lesión comienza a carcomer bronquios, puede ser hemoptisis, y último puede haber un dolor torácico localizado. Entonces, siempre la clínica de un tumor, desgraciadamente la metastásica, va a depender en gran medida del número, la localización y el tamaño de la metástasis. Si tienes cifras del tamaño de un botón, estoy seguro que ni síntomas vas a tener. Pero depende de la localización, porque si lo tienes a nivel central y toca el bronquio principal, te va a causar tos, irritación o obstrucción bronquial. Por eso que a veces hay que tener suerte incluso para tener la metástasis, ¿no? Si no, nadie va a poder evitar. Suelen ser múltiples, siendo la metástasis única, de hecho infrecuente, mucho menos del 20%, sobre todo en los carcinomas. Cuando existen ya síntomas, lo más frecuente son disnea y tos, como comentaba, y el crecimiento endometrial puede causar además hemoptisis, cuando ya está saliendo hacia el bronquio, atelectasia y neumonía. Más de una vez estamos nosotros discutiendo si el tumor es primario de pulmón o es de esófago porque está pegado al costado, o es de mediastino que está pegado al costado. Más de una vez tenemos duda, cuando ya los dos están tomados, ¿cuál fue el primero? Se hace más difícil ubicar. Pero son tumores que van creciendo de forma extensa, ¿no? Hay extensión, dice, la extensión a la luz bronquiana es más frecuente en carcinoma colorectal, mamario, renal. Irritación pleural parental causa siempre el dolor, que es lo que buscamos, el dolor pleuril. El hecho más frecuente es la aparición de hemotora. Cuando hay neumotora, es posiblemente un sarcoma. Incluso ya algún tipo de metástasis, cuando uno ve, ya piensa qué podría ser, ¿no? En caso de embolismos tumorales se puede producir un cuadro diferente. Previamente en cáncer renal o partos celulares, ¿no? Que pueden ir directamente al vaso, que hay un pedazo, en este caso una muestra significativa de células cancerígenas, y pueden crecer y hacer un trombo incluso, ¿no? Y los pronósticos cambian de la paciente. Cuando ya se tiene metástasis, la mayoría esperamos ver metástasis bilateral. Si vemos por qué, porque el dedo tiene diseminación, no va a separar ni derecha ni izquierda, ¿no? Pueden ser periféricas, subpleurales y de predominio basal en la mayoría. No causa síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada
y descubriendo frecuentemente el seguimiento de pacientes asintomáticos. Son pacientes que están en seguimiento y ahí encontramos la metástasis. Cuando aparecen ya los síntomas, ya hemos dicho en todos, también puede ser hemoptisis de que tiene. Cuando tienes tos y hemoptisis, vale la pena hacer la endoscopia. La disnea, si es progresiva, suele deberse ya a una obstrucción de vía aérea, porque tienes un derrame pleural que ya se está haciendo masivo y está reduciendo la caja torácica, porque ha habido una circulación linfagítica importante y el columnar capilar está alterada, o ya ha sido sustituido el parénquima por innumerables lesiones. Lo que pasó con esta señora, ya tiene más de 50 o 100 lesiones tumorales, ya no tiene parénquima, está siendo sustituido el parénquima por las lesiones tumorales. Si la disnea es de inicio súbito, o sea, no progresivo, puede deberse a veces a derrame masivo o neumotora, ¿no? Y hemos dicho que neumotora y derrame masivo y con hematógeno realmente pueden ser sarcomas, ¿no? O una hemorragia nefasta. El dolor torácico suele significar invasión de la pleura parietal o de la pared costal, lo cual reduce la probabilidad de resecar. A veces, cuando ni cuenta nos damos, estamos pensando que presenta una imagen tipo una masa, pero ya puede tener esa masa compromiso pleural cuando produce dolor y puede infiltrar el hueso. Lo que a veces tenemos dificultad en determinar si es un sarcoma de costilla que ha invadido pulmón o es un adenocarcinoma de pulmón que está invadiendo costilla. O sea, para que vean que no es tan fácil decir que todos van a ser iguales, ¿no? Y cuando vemos esto, ¿no? Múltiples imágenes nodulares, y como le digo, casi siempre es de predominio basal. Casi siempre es de predominio basal. Entonces, el primer examen que deberíamos pedir en cualquier paciente que estamos en seguimiento de un cáncer de cualquier órgano es por lo menos una placa de tórax una vez al año para poder evaluar si es que tiene algún tipo de metástasis. Es la más sencilla. Es la prueba más utilizada para detección de metástasis y más que nada en seguimiento de neoplasia. Pero su sensibilidad es un 15% inferior a una tomografía. Ya es obvio que si tenemos una tomografía y una placa, la tomografía va a ser más sensible. Nos han tocado pacientes que a veces le hemos tomado, he tenido pacientes con hemoptisis, le hemos tomado la placa de tórax y no vemos lesión alguna. Y yo, claro, si no hay nada. El paciente vuelve a bautizar y de nuevo le toman la placa y no se ve nada. Qué raro, hemos hecho la broncoescopía para ver y sangraba el segmento posterior basal del lado izquierdo, detrás del corazón. En otras palabras, no se veía nada. Lateral salía encima de las vértebras y de frente lo tapaba el corazón. Entonces, hay áreas, como un 5 a 10% de pulmón que está debajo, de donde empieza tu diafragma, hacia abajo, que no vamos a ver, o lo que está detrás del hígado. Lo que equivale que pueden haber lesiones importantes que no las estamos viendo. Es por eso que si ya tenemos sospecha, deberíamos proceder a hacer una tomografía computarizada, ¿no? Generalmente el aspecto radiológico va a ser el famoso nódulos densos, bien definidos, localizados fundamentalmente en la periferia y sin tantos lineales asociados. Generalmente cuando viene de metástasis ya no le sale colita, salen bien redonditos. Yo te digo, parece como si hubieran cogido un lapicero y con eso huella con el dedo. Se va quedando la parte. La presencia de bordes irregulares habla más de un tumor primario pulmonar que de una metástasis. Y la presencia de cáncer interior es más típico de una lesión benigna, como granulomas o matomas. Pero generalmente, ya cuando vemos que encima cuando estamos buscando la lesión principal, a veces hemos encontrado que el paciente tiene nódulos de 3 centímetros por todos lados y tiene uno de 5. Y ese 5 tiene borde estipulado, puede ser que ese sea el primario que haya hecho metástasis rápidamente. Más aún cuando se trata de cáncer de células pequeñas que son altamente agresivas. Entonces eso también es un caballero. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no son determinantes, pero recordar que puede afectar la materia de lesión. Ojo, cuando ya sale una persona,
puede tener, parece, bordes irregulares. Por tanto, la mayoría de ocasiones se debe recurrir con estudios previos buscando cambios en la evolución que suele ser de cambio individual. Por eso decíamos a los pacientes, si tienes una placa anterior, es muy difícil para comparar y ver si había un nódulo o no cuando aparece cualquier lesión, ¿no? A veces los trabajadores que trabajan en Mina, generalmente les tomamos chequeos anuales, cada cierto tiempo el radiólogo informa presencia de nódulo de medio centímetro en el pulmón derecho. ¿Y qué pasa? Un radiólogo informa y como tiene aspecto, algunos no lo reportan como granuloma, ¿no? Pero a veces es necesario describirlo porque si no creemos que es de reciente inicio. Y en la radiografía hay diferencias. A veces decía antes, si es una radiografía de tórax y las lesiones tienen calcificaciones, podría tratarse de un osteosarcoma, un cáncer de tiroides o un adenocarcinoma. Si la radiografía son nódulos pero pequeñitos, puede ser el tiroides, un melanoma. Ojo, es importante el melanoma. Más de una vez el paciente viene con problemas de disnea, falta de aire, y lo dice todo vengo porque falta el aire. Y le vemos la cara y tiene su melanoma. Está con su enorme lesión de melanoma, con pelo, con todo ahí. Y nunca se puede decir, doctor, me ha crecido, sí está creciendo también, hace un mes se ha vuelto más grande. Un melanoma de ese tamaño puede comenzar a hacer metástasis pulmonar, porque se va por vía hematógena. Entonces, esas lesiones tienen importancia. Si es adicionalmente una radiografía de tórax con tendencia hemorrágica, son los coliocarcinomas, melanoma, cáncer tiroides. Si es endobronquial, cáncer de pulmón, puede ser cáncer de pulmón contralateral metastásico o cáncer colorectal. Y si hay opacidad en el espacio aéreo, también puede tratarse de adenocarcinoma, generalmente gastrointestinal o rival. En otras palabras, a veces algunos cánceres tienen algunas características que lo hacen por lo menos tratar de diferenciar uno de otro. En una persona sin antecedente oncológico, la probabilidad de que un nódulo pulmonar único sea una metástasis es de 1%. O sea, que si tú no has tenido nada y tienes un nódulo único, solo el 1% puede ser que sea una metástasis. O sea, bien bajo. Por eso es que uno no está buscando, ¿no? Pero, cuando ha existido una neoplasia previa, un nódulo se eleva a 81%. O sea, si has tenido cáncer en cualquier parte y te toman una placa y tienes un nódulo, ya la probabilidad de que sea metastásico es alta. Subió de 1 a 81%. Es por eso que el seguimiento a estos pacientes es importante. No solo eso, sino que existe predisposición genética a tener cáncer. Más de uno hemos tenido que tiene cáncer de útero o ginecológico y después han operado eso, pasó años y aparece un cáncer de pulmón. Pensábamos que el nódulo era también de metástasis, no, era otro optimal. Hay gente que tiene 2 o 3 cánceres. Acá hay un colega que es de San Marcos que tenía ya 4 cánceres. Y como se ha hecho ese estudio genético completo, me dice que tiene posibilidad, según su genoma, a tener 5, así que le falta 1 todavía. Imagínense. Y que estar atento a que le toque algo para hacerse el último evaluación. Imagínense cómo una persona, por cuestiones genéticas, puede detectar qué predisposición tienes a tener cáncer. Si tienen una idea, ya comienzan a aparecerte todo lo que ya estaba predicho, ya. Es como una lectura, ¿no? A veces puede ser una linfatitis, ya hemos dicho que es una linfatitis carcinomatosa, se ve más intersticial, ¿no? El patrón es un infiltrado intersticial lineal fino que se parece a un edema pulmonar y progresa en líneas gruesas con pérdida de volumen. Suele ser bilateral, aunque también puede ser unilateral en algunas veces cuando se trata de cáncer de mama localizado, ¿no? Se puede drenar también para esa zona. Las metástasis endobronquiales son más raras, se asocian más con frecuencia al tumor de mama, colon, riñón y páncreas, y el seguimiento de pacientes con cáncer primitivo extrapulmonar
se debe incluir una radiografía de tórax inicial, cóstero anterior y lateral que sirva como instrumento inicial de screening y como base útil para estudios futuros. O sea, ya está claro la forma como hay que seguir a los pacientes que han tenido cáncer, ¿no? Es obvio que acá la BD es la tomografía, ¿no? Bien. ¿Cómo se ve que tiene nódulos en un lado y también tiene nódulos en contralateralmente? Nódulos que están bien hacia la periferia, lo que nos dice que eso es una metástasis. Lo que hay que determinar es de dónde la metástasis. Su sensibilidad está entre 75 y 82%. Recuerden que no es tampoco 100%. La predicada falsa negativos es cuando el tumor tiene tumores por debajo de 6 milímetros, ¿no? Demasiado pequeñito. Si uno busca cáncer, tiene que pedirle al tomografista que haga corte de 0.5 centímetros, o sea, 5 milímetros de corte, para chapar. Porque si hace cada centímetro, puede caer un nódulo o lo que se quedó ahí, y eso es mala suerte. Entonces, tu sensibilidad depende, por eso que recomiendan que hagan una tomografía de tipo helicoidal, ¿no? Y cuando más cortes hagas, más probabilidad tienes. Más aún si le pones contraste, porque estos nódulos tienden a captar contraste y eso te ayuda a identificar. Sí, contraste es más sencillo, específica, que permite una mejor definición del diafragma, las cisuras y elimina la tensión de vaso, ¿no? Y lo otro es que nos permite al mismo tiempo ver cómo estamos de estadiaje, cuán tomados están los dos pulmones, porque hay quienes tienen la teoría de que se puede retirar esta metástasa. Si fuera una o dos, se puede retirar, ¿no? Pero si son muchas, ya no, es imposible. La TAC de inicio o el seguimiento de pacientes asintomáticos se debe reservar para procesos neopláticos con alta probabilidad de extensión a pulmón. Hay pacientes que tienen un sarcoma, carcinomas testiculares o coliocarcinoma, sí deberíamos hacer seguimiento con tomografía. O sea, hay pacientes que tienen cánceres que deberíamos seguirlos por tomografía. El resto de histología se realiza según los síntomas del paciente. Es obvio que si queremos también evaluar, la idea sería hacer un PEG, ¿no? Una tomografía con condiciones de positrones, y miren cómo se verían los nódulos. Cualquier cantidad. Ya existen altas probabilidades para hacer diagnóstico. El PEG actualmente aumenta su sensibilidad casi 87% y detecta lesiones hasta menos de 10 milímetros. Se puede usar también en este mismo sustancias controladas que pueden aumentar la sensibilidad también cuando estamos buscando nódulos. La resonancia magnética, que ya la van a ver, claro, que ya la resonancia, tiene una sensibilidad menor que la tomografía para pulmón. Hay que recordar que el pulmón es un órgano que está lleno de aire. Cuando tienes aire es poco sensible, pero sí nos ayuda para ver las características de alguna tumoración o cuando hay lesiones de tipo mediastinal. Ahí sí podemos aprovechar. Todo lo que es mediastino, ahí con resonancia magnética nos va a ayudar. Lesiones superiores, no es tan práctico. A todo paciente que se sospecha, se puede hacer una citología, broncoscopía o se puede hacer una bipa. En este caso es necesario tener muestra de tejido que demuestra que es un tejido de aspecto tumoral, ¿no? La punción con aguja fina podría ser una posibilidad, o la biopsia pulmonar directamente en cuña para tener muestra de la lesión, ¿no? El diagnóstico histológico es obligado ante la aparición de un nódulo pulmonar. Tenemos que descartar que no se trate de una metástasis, y más aún si el paciente tiene un antecedente previo, ¿no? Esto es valorar. La radioterapia también se puede utilizar como parte de tratamiento. Quimioterapia también es parte de tratamiento. Y la cirugía, últimamente existe lo que se llama resección ya de los nódulos que aparecen en el pulmón. Se llama metastectomía, esto le mejora pronóstico. Depende del estadiaje del paciente, ¿no?
Esto nos va a servir cuando el tumor primario está controlado. ¿Qué significa? Yo tengo un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma único, me han operado, me sacaron y está completo. Pero al año me aparece un nódulo en un lugar, se puede reseccionar. El pronóstico cambia de verdad. Pero como digo, siempre y cuando la enfermedad primaria esté controlada. Si no, no. La posibilidad de resecar todas las metástasis es importante. Porque no diga que va a tener 10 o a sacar 5, no. O sea, tiene que 5, le puedo lóbulo y con el saco también vale la pena. No debe haber evidencia de enfermedad extrapulmonar no controlada, porque falla cardíaca o cáncer cardiopulmonar paciente para compensar la resección. Significa que si le saco ese pedazo de pulmón, todavía va a tener capacidad pulmonar. Y luego ausencia de una mejor terapia, claro, porque si se trata de una metástasis de cáncer bioclínico, como un colocarcinoma o tiene mejor pronóstico con la quimioterapia, ya que exactamente es así, usaremos ese método, ¿no? El pronóstico va a estar en función. El trasplante de órganos también se puede entrar acá, siempre y cuando sean tumores previamente controlados y que tengan buena calidad, se puede hacer trasplante de pulmón cuando las lesiones son múltiples. Pero no haya otro lugar donde haya lesiones. No está de diferencia reducida todavía. Cuando tienes nódulos pulmonares, hay que hacer diagnóstico diferencial. Diferencial del nódulo pulmonar solitario, cuando ocupa un solo lugar que no se está teniendo metástasis. ¿Qué significa? Que tuviste un cáncer de estómago, un cáncer de ovario, interesa, y ahora tienes un nódulo pulmonar que es un cáncer diferente. Que se trata de una enfermedad primaria no relacionada, o sea, por eso, no es que pertenezca. Es una neoplasia benigna. A veces hemos dicho, señor, mire, tiene un nódulo, ha crecido y es un amartoma, un adenoma, era un tumor benigno que le salió esta vez. Y el paciente ya le habíamos desahuciado. Hay que tener cuidado. O lesiones no neoplásicas. También tiene un granuloma de qué razón. Tiene nódulos por artritis reumatoidea, tiene una lesión de tipo neumatóxica, hasta TB tiene nódulos de nuevo por qué. Pueden ser otras causas, hay que plantear. No hay que decir ya todos los nódulos son malignos, ¿no? Entonces, justo los síntomas que les mostré antes es un clásico, el sarcoma, miren. Que podría bien es un sarcoma. Es decir, si bien el sarcoma se forma a nivel muscular, miren, generalmente va a crecer acá y acá se va a hacer metástasis hacia otro lado. También tiene metástasis, ¿no? Aproximadamente el 10% de los pacientes con sarcoma de partes blandas va a ser metástasis, ¿no? Y 40% desarrollará sí o sí metástasis en el transcurso de los años, ¿no? En general, estos son tumores localizados en las extremidades. Y la recurrencia en pulmón, aproximadamente en la mitad de los pacientes, los cuales la inicial de la metástasis fue completa. La media de sobrevida es de 4 a 6 meses cuando hay metástasis. O sea, un sarcoma es un tumor de parte blanda, hay que seguirlo. Un paciente que le está creciendo una tumoración hay que estudiarlo, porque si es un sarcoma, el pronóstico es malo. Hay pacientes con sarcoma que la metástasis son resecables, tienen mejor pronóstico, a cuando el paciente tiene metástasis irresecables. Si el paciente tiene un sarcoma y tiene metástasis irresecable, su supervivencia es menos del 5% al año, ¿no? O sea, es mal pronóstico. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un sarcoma, una vez que tomé un sarcoma, era un muchacho que tendría 17 años, quería ser atleta, y fue militar, medía 1,80, 17 años, atlético, y le salió un sarcoma en la pierna derecha, en el muslo todavía. Tuvieron que amputarle la pierna, ese tratamiento. Curioso es, nunca lo olvido porque un paciente que voy a entrevistar, yo inocente, que R1 está preguntando, señor, ¿y alguna otra molestia? Y el muchacho me contestó, doctor, con lo que tengo en la pierna, no creo que necesite tener otra molestia. Hoy estamos pensando en otras cosas, pero ya nos hemos puesto en el lugar del paciente, ¿no? 17 años, una masa de este tamaño, que le van a amputar la pierna, y pensar que tenga otra molestia, dice. En realidad, me quitaron las piernas, pero fue paralímpico. Me acuerdo que comenzaba a hacer actividades paralímpicas. No había perdido su voluntad de hacer las cosas, y lo vi al año,
ya con silla de ruedas, pero o sea, haciendo todo lo que quería. O sea, tenía fuerza de voluntad. A veces gente que tú le dices eso y ya se queda, no, él no, estaba fuerte todo. Esa era una ventaja. Y lo bueno era que era lo cansado, y era mejor sacarle la pierna ya. Si le deja más tiempo, así me cansas y ya no, ya, pero era falso. ¿No? Que no es lo mismo el sarcoma, que era de parte blanda, que el osteosarcoma, que es de hueso. Miren, comienza a crecer y se destruye todo el hueso. Son tumores óseos, en realidad. Es el tumor óseo primario más frecuente y el 20% de los pacientes tienen metástasis al momento del diagnóstico. O sea, cuando tú diagnosticas un osteosarcoma, el 20% hizo metástasis. Por eso que hay que hacer un buen seguimiento y una buena evaluación posterior al paciente. Como no que ya le quité el brazo, ya chao, no. Antes la presión de esquemas quimioterápicos era menor, ahora la sobrevivencia con la quimioterapia. Los cánceres en los últimos 10 años ha evolucionado bastante lo que es quimioterapia o inmunoterapia, que es dirigida a reducir haciendo que el cáncer ya no pueda avanzar. No que lo va a desaparecer, pero por lo menos que su avance sea lento o la reducción sea más lenta. ¿No? Hay sustancias que hacen que los killers que tenemos nosotros lo reconozcan al cáncer y ahora sí, le quitas todo, le quitas la máscara al cáncer y le comienza a comer, y le comienzan a atacar. Y algunos dicen que son recuperación total de la persona. Es más futuro, estamos avanzando en poco tiempo. La quimioterapia es básicamente la situación de secado y el tratamiento paliativo. Son los picos fáciles. Si no pueden secar todo, es paliativo. El otro cáncer metastásico importante es el de colon. Disemina por vía linfática, se entra a través de todas las paredes, desde el hígado, puede producir metástasis en otros lugares al pulmón. Y las metástasis pulmonares, en la ausencia de lesión de otro lugar, cuando es rara. La mayoría ya tiene que haber en otro lugar al mismo tiempo. ¿No? En otras palabras, cáncer de colon es importante, pero en el cáncer de colon, el cáncer rectal, por eso interesa saber dónde es el cáncer. Cáncer rectal, sin embargo, las metástasis pulmonares se producen por afectación hepática debido a que acá hay un desgaste vascular de esta localización a la sangre. Hay que tener cuidado. Hay que acordarse, por eso le decíamos anatomía, hay que volver nuevamente a recordar cómo es la anatomía del drenaje linfático, drenaje de los vasos, de las venas, todo hay que recordar, porque de acuerdo a eso tú sabes hacia dónde va a ir la tumoración. Estudios sobre lesiones de metástasis pulmonares, carcinoma colorectal, sobrevivencia, miren, 20 a 40% de 5 años. Por eso que no es solo resecar el tumor, no realmente pasar dándole quimio al el cáncer de riñón, hay diferentes tipos, pero el carcinoma renal, yo me traté de cubrir más del 30% de los cánceres renales. En el caso de la que es posible la reducción de la metastasía, se consigue supervivencia de 43%. O sea, cuando puede sacar la lesión principal, también sacar la metástasis. Si no, es difícil. La presencia de metástasis en mediastino, presenta con peor pronóstico. Realmente, a veces es hallazgo, a veces son pacientes que se están quejando de dolor lumbar, nunca le hacen una ecografía, un estudio tomográfico, y no se sabe que puede tener una tumoración creciendo a nivel local. Cáncer de mama, que es el más común, es el que más está de moda, hay esta campaña para cáncer de mama. Cáncer de mama en su fase de diseminación a distancia puede hacer distintos órganos y con diferentes alimentos. Para mala suerte, el cáncer de mama ya saben ustedes que es hereditario, es un factor hereditario importante. No te olvides de una compañera de promoción, me dio a los 45 años, porque su abuela tuvo cáncer de mama, y la mamá cáncer de mama, y el cáncer de mama. O sea, no pude escapar de la sentencia. Entonces hay que tener cuidado de eso cuando se hace una historia clínica. Los órganos frecuentemente afectados, aparte del cáncer de mama, el hueso, después sigue el pulmón y el hígado. Hay que tener cuidado. La hipertensión ocurre fundamentalmente desde el cáncer linfático, de la mama interna, de diastínicos y papilla hematógena. O sea, hay que recordar que cuando están en mama, no solo van a refractar las vías hematógenas laterales, sino también se puede ir por vía linfática directa al pulmón. Entonces, esos drenajes anómalos que tenemos en algunos vasos hacen que puedan tener generación de una peritante. En caso de cáncer de mama metastásica, es completamente frecuente, es un poco y al pronóstico es malo. Generalmente lo ideal es
capturar cuando las lesiones son pequeñas, primarias, y no haya diseminación a otro nivel. La vida va cambiando de terapia, ahora se usa radioterapia también para tratar y luego de resecar todo el tumor. Cuando un paciente tiene cáncer, lo primero que le pregunto yo, señor, ¿y lo operaron del cáncer? No, me dice. Ah, ya, si no lo operaron del cáncer significa que debe estar bien metastaseante o debe estar, ¿qué cosa? Demasiado infiltrado, comprometido, algo. Ya eso te dice rápidamente cómo puede estar las cosas. Entonces ya tu pronóstico va cambiando en el paciente. En cambio, los cánceres de cabeza y cuello, lo que vemos a todos los tumores, las faringes, los faríngicos, puede drenar, y eso es importante. A veces nos olvidamos de él y estamos pensando que hay que resecar todo el tumor de tiroides, o el tumor de boca, o el tumor nasal, y nos olvidamos que tiene bastante metástasis hacia el pulmón. Entonces son un grupo importante. Decidir el cáncer de cuello, la localización más frecuente. O sea, cuando sale la zona, al pulmón. Más de una vez nos damos por cancelario y nosotros pensamos ya cómo estará tomado el pulmón. Es cierto que la cirugía y el diagnóstico es importante lo que los pacientes. El otro que también hay que tomar en cuenta es el melanoma, especialmente porque el melanoma a veces es pequeño. Y sin embargo, ya el melanoma es un tumor que puede meterse a todos los órganos del tejido, siendo la supervivencia muy corta cuando hay afectación ya visceral, cualquier órgano. El pulmón es el lugar más frecuente afectado, seguido de hígado, intestino, cerebro y hueso. Los pacientes que presentan afectación pulmonar tienen una sobrevivencia de 11 meses y en forma angular todos los pacientes con melanoma metastásico de 7 meses. Entonces, esos tumores, esas lesiones que aparecen en cada lugar que sospeche melanoma tienen que ser retirados lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobrevida de estos pacientes es muy corta. Cuando se trata de células terminales, nos referimos a los terminomas, el 95% de todos los tumores testiculares son los tumores terminales, casi la mayoría. Los tumores no serían todos los terminales, por su amplia diseminación, incluyendo la metástasis pulmonar, pero son sensibles a quimioterapia. Esa es la ventaja. Por eso que es la única ventaja de tener lesiones diseminadas importantes, pero tienes tipo seminoma, tu quimioterapia te va a ayudar. Los regímenes basados le dan buena supervivencia, en la actualidad más del 90%, si se detectan a tiempo. La lesión de metástasis pulmonares constituye un tratamiento de segunda línea cuando ya básicamente es para resecar restos de tumoración, ¿no? A veces también no necesariamente están afectando el pulmón, pero tenemos el síndrome de la cava superior, que también hay que recordarlo. Es básicamente una metástasis localizada en ese lugar y que está haciendo un crecimiento y que está haciendo compresión de la vena cava y hace identificación tubular como tal, ¿no? También tenemos que tomarlo en cuenta. El síndrome de la cava superior es reducción parcial casi del vaso. Puede ser de trombosis intrínseca o básicamente también una tumoración por compresión local. Cuando uno tiene síndrome de vena cava superior, está la disnea, que es lo que hay que valorar, ¿no? Hoy la disminución del retorno venoso es básicamente lo que se ve en las famosas vasculación o venas claras a nivel de toda la pared torácica, ¿no? Puede ser causado por cualquier tipo de tumoración, generalmente cáncer de pulmón, pero también puede ser un linfoma, lo que puede llegar al síndrome de vena cava superior. Gracias por todo. Lloré. Es temprano.